por lo que él accede a bajar el retrovisor, el espejo retrovisor. Y cuando ve por el retrovisor, lo que observa detrás de él fue algo escalofriante. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Relatos Paranormales de Cultura y Misterio. Hoy vamos a hablar de un lugar muy reconocido en Costa Rica, un sector de la carretera interamericana que ha sido escenario de muchos eventos, o al menos anécdotas de actividad paranormal. Es un lugar plagado de historias, de leyendas, donde vamos a repasar algunas de esas historias que nos han contado personas cercanas, y vamos a compartir en este espacio algunos de esos relatos y esas experiencias. Así que acompáñenos a escuchar este episodio y vamos a comenzar. Muy bien, para empezar con este episodio es importante que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito sobre la historia y el contexto de este lugar. Estoy hablando de el famoso Cerro de la Muerte en Costa Rica. Este lugar es un trayecto de la carretera interamericana, carretera que comunica a San José, la capital, con Pérez Celedón. Y este tramo de la carretera tiene muchísimas historias. Es un lugar enigmático por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Para empezar, vamos a contarles un poco sobre por qué este tramo de la carretera interamericana se llama Cerro de la Muerte. No sé si habías escuchado antes alguna leyenda o alguna historia relacionada a este nombre. Sí, se ha escuchado varias. Resulta que hace muchísimos años este lugar era por donde transitaban las personas que se dirigían a Pérez Celedón o a San José. Y en aquel tiempo no era una carretera como lo es ahora, no era un lugar que tuviera iluminación o tuviera asfalto, sino que era pues una zona completamente montañosa, ya que el transporte en aquel tiempo era solamente a caballo, a pie o con bueyes. En este lugar habían algunos puestos donde los viajeros que podían tardar días en llegar al destino podían hospedarse o pasar la noche, ya que en este lugar las temperaturas son extremas en el contexto de nuestro país, que es un país de clima tropical, y pueden alcanzar las temperaturas grados bajo cero. Se han registrado temperaturas de menos 4 grados en este lugar. Y lamentablemente muchos de estos viajeros que decidían pasar la noche en esos lugares, o que pues por las dificultades del viaje, del tiempo o del trayecto, tenían que quedarse ahí,
Muchos de ellos fallecían. Fueron muchísimas las víctimas que se cobró este tramo de la carretera interamericana, y por eso es que se le adjudicó el nombre de Cerro de la Muerte. Ahora, no solamente por las muertes de estas personas es que se cuentan historias paranormales en este lugar. Hay muchas leyendas urbanas que rodean este enigmático lugar. Este lugar es una carretera muy oscura, una carretera muy solitaria. Muy pocos puntos de esta carretera son iluminados. Y además de eso, las condiciones del tiempo suelen cambiar mucho. Por lo general, la mayoría del tiempo hay una niebla muy espesa, y esto pues hace que las condiciones de este lugar, ya sea para conducir, para caminar, para viajar en cualquier medio de transporte, sea bastante complicado. Y pues se cuentan muchísimas historias en base a este lugar. No sé si has escuchado personas que hayan tenido experiencias paranormales en este punto de la carretera. Sí, sí he escuchado. Específicamente la de la mujer de blanco. Exacto. La mujer de blanco es una de las más conocidas. Tienen muchas hipótesis. Hay gente que cuenta que era una novia que antes de su boda tuvo un desenlace fatídico y su alma quedó vagando en este lugar. Voy a contar en síntesis qué es lo que aparece en este lugar, que mucha gente lo relaciona con la mujer de blanco. Posiblemente sea similar a muchas historias que se cuentan a nivel latinoamericano sobre apariciones de carretera. En este caso, en ese tramo de la carretera suele aparecerse una mujer de blanco, una mujer con un vestido blanco a la orilla de la carretera. Muchos dicen que pide como que la lleven. Otros dicen que simplemente aparece caminando y de repente desaparece. Pero son muchísimas las personas que cuentan sobre esta aparición. Es la más conocida. Sin embargo, hay otras historias. Por ejemplo, otras personas han dicho haber visto a un niño que aparece en ese tramo de la carretera, sobre todo a los traileros que frecuentan esta carretera. Es muy frecuentada por tráiler y por camiones que transportan cargas pesadas. Y a estos choferes es que a los que más se les ha escuchado esas historias del niño, de la mujer de blanco, y también otras historias que nos pueden poner a pensar sobre qué es lo que puede pasar en este lugar. En este trayecto hay un lugar también llamado Cerro Vueltas, que es una reserva, y en este lugar también han sucedido cosas muy, muy extrañas. Hace unos años se había accidentado una avioneta en ese cerro y se cuentan muchísimas historias que tal vez podríamos nosotros ligarlas de alguna manera con lo paranormal o con el fenómeno ovni, y de eso voy a contarles más adelante.
Primero quiero contar una historia que le pasó a el padre de un familiar cercano. Esta historia es muy particular, bastante tétrica. Para empezar, la persona que protagoniza esta historia es una persona muy respetable. Ya él falleció. Era una persona muy respetable, de esas personas que no necesitan acudir a la mentira o a cosas fantasiosas para llamar la atención o para sobresalir. Y ver a esta persona contar esa historia era escalofriante, porque a él se le erizaba la piel y se le notaba el terror que todavía sentía al recordar y al contar esta historia. Resulta que hace ya algunas décadas, cuando él trabajaba para una empresa, él iba conduciendo por este trayecto, iba tranquilo, iba escuchando una emisora de radio. Estaba muy oscuro, completamente nublado, esa niebla que no permite ver a más de 2-3 metros. Y resulta que él va precisamente por ese trayecto del Cerro de la Muerte y de repente siente que alguien lo está observando. Él se mantiene conduciendo, pero esa sensación de que hay una presencia, de que alguien lo está acompañando a uno, de que uno está siendo observado. No sé si has sentido eso en algún momento, que sientes que alguien te está viendo, no sabes de dónde viene, pero sientes una mirada encima. Y esa misma sensación fue la que sintió nuestro personaje en ese momento, y instintivamente él siente un escalofrío, pero a la vez una necesidad de volver a ver hacia atrás. Él iba conduciendo un automóvil, por lo que él accede a bajar el retrovisor, el espejo retrovisor. Y cuando ve por el retrovisor, lo que observa detrás de él fue algo escalofriante. Dice él que vio a una anciana sentada en el asiento trasero del carro. Él en ese momento sintió pánico. Dice que fue una experiencia que no puede explicar con palabras. Se aterrorizó completamente. Él nada más pudo reaccionar pisando el acelerador a fondo. A unos más o menos 10 minutos hay una estación de servicio, y él iba pensando solamente en llegar a ese lugar. Él sobrepasó el límite de velocidad. Él iba aterrado, iba completamente dominado por el miedo. Él cuenta que él volvió el retrovisor para no poder ver más a esta presencia, que él la describe como algo maligno, algo que dice que era una anciana con una sonrisa un poco tétrica. No podemos relacionar algo así con una presencia positiva. Así que él vuelve el retrovisor para no ver más esta presencia. Él sigue sintiendo que está ahí, va conduciendo a toda velocidad, sube el volumen del radio para tratar de distraerse, para tratar de evitar algo que
que es inevitable, que lo está acompañando. En cierto momento él llega a la estación de servicio, no sabe cómo se ahorilló, no sabe cómo estacionó su vehículo, no sabe cómo se bajó, simplemente recuerda que estaba hablando con el encargado de este lugar y le estaba contando lo que le pasó. Cuando él ya entra en razón en ese momento, pues logra ver que el carro está completamente vacío, no hay nadie. Y el encargado de la estación de servicio le dice que no es la primera vez que pasa esta situación, que ya varios conductores han llegado con la misma historia, con la misma versión, el mismo espectro que aparece. Y esta es una historia que de verdad a mí me impactó mucho, porque escuchar a este señor contar esa historia es de verdad algo escalofriante, porque se siente todavía el terror que él guardaba cuando contaba esa historia. No sabemos si esto se puede relacionar con brujas, con las ánimas, con ánimas o fantasmas, con demonios. Sin embargo, ya son muchos los testigos y las personas que han experimentado ese tipo de apariciones en estos lugares. ¿Y en el vehículo revisó si había algo? Él cuenta que ya cuando él logra calmarse y retoma el viaje, pues todo transcurre con normalidad. No había rastro de que una persona estuviera en el vehículo, por lo que él deduce que fue algo paranormal, además de que ya eran muchos los testigos que habían experimentado esto. Si él hubiese encontrado algo en el vehículo que tal vez hubiese hecho pensar que de alguna forma una persona se pueda pues subir en el carro, que muy difícilmente por ir a cierta velocidad, hubiese sido distinto, pero no hubo rastro de una persona física. Otras historias que he escuchado de este lugar, recuerdo que cuando estaba en la secundaria nos llevaron a una gira a esta reserva que mencioné anteriormente, que se llama Cerro Vueltas. Este lugar es muy especial porque, además de ser una reserva que cuenta con flora y con fauna endémica de ese lugar, que solamente podemos encontrar ahí, tiene unas esferas que también son patrimonio, unas esferas de piedra que están perfectamente esculpidas y que pues no han encontrado aún una explicación de cómo llegaron o cómo las hicieron. Estas esferas se encuentran en diferentes puntos del territorio nacional y Cerro Vueltas es uno de esos lugares. El guía que nos dirigía en esta excursión nos cuenta que vivió una situación un poco anormal, por no decir bastante anormal. Él nos cuenta que una noche donde él estaba haciendo guardia en este lugar, se dirigía a donde estaban las esferas, iba con su linterna y estaba, como es costumbre en estos lugares, con una niebla muy espesa, y resulta que en un momento determinado se ilumina el cielo
en palabras de él, dice que se hizo de día, de repente, se iluminó todo completamente. Y él, lo primero que pensó es un relámpago, que son pues comunes también cuando hay tormenta en estos lugares. Pero lo curioso fue que pasaba el tiempo y se mantenía completamente iluminado. Al haber niebla, en ese momento él no podía ver a larga distancia, no podía ver qué era lo que estaba produciendo esa luz. Sin embargo, estaba ahí. Él nos cuenta que pasaron 20, 30 segundos. La luz seguía iluminando el lugar. No encontraba él una explicación. Pasaron 1 minuto, 2 minutos, seguía la luz y de un pronto a otro se desapareció, se apagó. Nunca supo qué pudo haber sido lo que iluminó ese lugar. No hubo sonidos, no hubo nada que le diera a él una pista de qué podía ser. Y él nos contaba esto porque fue una experiencia pues muy diferente. Muchas personas lo asocian al fenómeno ovni. Sin embargo, no hay evidencia de lo que fue lo que pudo haber pasado en ese momento. Bueno, y así podemos contar muchísimas experiencias de personas que pues no le encuentran explicación a ese tipo de fenómenos. También hablan mucho de luces en este trayecto. Sí, como te digo, en este lugar, bueno, como esta experiencia de la luz que vio este hombre, fue una luz muy grande porque él dice que él podía ver como si fuese de día. También han logrado ver luces más pequeñas, pero que tampoco tienen una explicación. Hay personas que lo relacionan con las ánimas del purgatorio. Hay leyendas urbanas que dicen que cuando las almas quieren comunicarse con una persona o quieren decir algo, quieren proteger algo, o están apegadas a algo material, se manifiestan por medio de una luz, de una esfera de luz. Y muchas personas dicen que si uno sigue estas luces, muchas veces se encuentra oro enterrado o tesoro o dinero enterrado de personas que pues dejaron sus pertenencias ocultas y se apegaron mucho a lo material y cuando murieron pues no pudieron descansar en paz y se manifiestan de esta forma para que alguien pues lo encuentre o lo aproveche. Y son algunas de las leyendas que se cuentan. Pero hasta el día de hoy no podemos explicar qué es lo que pasa en el Cerro de la Muerte, por qué las manifestaciones de ese lugar, si es solamente parte de la cultura de los pueblos de ahí, o si de verdad estamos hablando de experiencias paranormales que en cualquier momento podemos experimentar. Estas fueron algunas experiencias de este lugar tan enigmático, el Cerro de la Muerte. Este fue un episodio más de Relatos Paranormales de Cultura y Misterio. Los invitamos a que nos escriban, que nos compartan sus experiencias a través del correo culturaymisteriopodcast@gmail.com para poder compartir con todos ustedes las historias que nos envían. También queremos invitarlos a que comenten sobre los relatos que acabamos de contar. Si alguno de ustedes ha experimentado algo similar, si en otros lugares de donde nos estén viendo existen leyendas similares,
si pueden dar alguna explicación a lo que está pasando. Y también los invitamos a que, si les gusta el contenido, compartan, le den like para seguir creciendo, para llevar más allá estos podcasts y poder seguir creando más contenido como este. Los esperamos en el próximo video de relatos paranormales, de cultura y misterio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.